El problema planteado ahora es hacer un programa para registrar datos de los partidos de fútbol de algún campeonato, de alguna liga, ¿ya? De alguna liga, no sé por qué esto me está rebotando, de algún campeonato. Bueno, básicamente es tener un formulario de logueo, pero la diferencia va a ser que vamos a tener un archivo tipo texto, ¿no? Tipo texto, de usuarios autorizados, ¿ya? Este, no me acuerdo qué carpeta era la de nosotros. ¿Se acuerda qué nombre de carpeta maneja nuestro archivo texto? No, hace rato no hacemos archivo texto, ¿no? ¿Cuál era? ¿Se acuerda? Ar- Archivo. Archivo, gracias. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a crear un archivito de tipo texto y se va a llamar usuarios. ¿Ya? TXT, ¿no? Y adentro de él le voy a agregar algunos usuarios autorizados. Ustedes como grupo, claro, a todos los integrantes de su grupo mínimo, ¿no? ¿Verdad? Yo voy a colocar, por ejemplo, al típico Juan con su delimitador, ¿no? En este caso el asterisco, su contraseña. Pedro, lo mismo. Y puede ser María con su contraseña. Listo, lo guardo. Son los tres por ahora que están en este archivo, pero si son 30 igual tiene que funcionar. Entonces, la idea es que ese archivo texto, al momento que el formulario de logueo levante el load, ¿no es verdad? Este contenido del archivo texto se va a ir a un par de vectores. Un vector para guardar los usuarios y otro vector para guardar las contraseñas. Entonces, un par de vectores vamos a tener ahí para que pueda guardarse desde el archivo a los vectores. Después ya guardamos, mostramos los datos, obtenemos un dato nuevo y una información si da tiempo, ¿ya? Entonces la gráfica básicamente para esto está aquí. Fíjense la clase padre, perdón, hay una clase que no nada que ver con los otros tres, es la clase usuario, donde vamos a tener un vector de usuarios, un vector de contraseñas y vamos a colocar los métodos necesarios para poder validar eso, ¿no es verdad? Que el usuario sea el correcto, que vaya del archivo a los vectores, algunos métodos vamos a hacer ahí. Y después ya la clase padre, que es la clase equipo, que tiene dos datos, perdón, equipo local, quién juega de local, quién juega de visitante y el método guardar. La clase hijo, llamada partidos, tiene aparte de lo que hereda, tiene la herencia y no se olviden, aparte de lo que hereda tiene la fecha del partido, cuánto público asistió, cuántos goles metió el local, cuántos goles metió el visitante y el método guardar polimórfico. En un lado se comporta de una manera, en el otro lado de otra manera. Y por último, la clase partido vector, donde hay un vector, como ya saben, y todos los métodos necesarios para resolver este ejercicio. Entonces esta sería la novedad, ¿no? La clase usuario. Es verdad que estos métodos necesarios de acá, este par de vectores, podríamos ponerlo aquí también, en la clase partido vector. Podríamos poner dos vectores y podríamos tener los métodos necesarios ahí aumentándole nomás. Podríamos hacer y funcionaría seguramente, pero vamos a hacer una clase aparte para no mezclar las cosas. Esto nada más es para el logueo, para el formulario de logueo, entonces vamos a usar el archivo texto que acaban de ver que lo creé. ¿Ya? Entonces 4 clases a ver acá. Bien, la solución, vamos por acá. Tengo el formulario FRM Login, como siempre le he ido dando este nombre. Y pedimos el usuario, pedimos la contraseña, ¿no? Con F4 vamos a acordarnos de los nombres que le di. Ahí lo pueden ver, usu con el btn ingresar, btn fin, ¿ya? Entonces, la idea acá es que el usuario que escriba acá y la contraseña debe ser buscado dentro del archivo texto. Debe ver si está aquí ese usuario, si está la contraseña también y coincide para que lo aceptemos y lo mandemos al formulario ya principal de los partidos, ¿verdad? Que lo tengo diseñado acá para que ingrese acá, ¿ya? Que ingrese este formulario. Pero la idea es agregarle que los usuarios estén en un archivo. Entonces, lo que vamos a hacer para ir resolviendo eso, vamos a agregar a este proyecto una clase. ¿Ya? La otra es ya el trío de clase, es como ya sabemos hacer, ayer demostraron algunos grupos su ejercicio. La clase usuarios, ¿ya? Le doy ese nombre a la clase y ahí vamos a crear el contenido de la clase, de ya la librería IO, porque va a manejar archivo texto, system.io, ¿verdad? Ingeniero, hay alumnos que quieren entrar, ingeniero. Ah, ya, perdón, lo vamos a ver.
ver, y por si acaso el Windows Foria que está por acá. Ok, vamos a chequear eso. Sí, más de uno, ¿no? Uf, todo el curso estaba afuera. Todo afuera. Bien, ahora mejor un poquito. Bien, entonces estamos tratando de encarar ya la solución. He agregado las dos librerías en esta nueva clase, la llamada clase usuarios, ¿ya? Entonces, en atributos, en la región, perdón, atributos, ahí tenemos, bueno, les comentaba, ¿no? Esta clase usuarios va a tener un vector donde vamos a guardar ahí los usuarios y otro vector donde vamos a tener ahí las contraseñas, ¿ya? Entonces, dos vectores, más un visitador, obviamente, para saber por qué casilla, hasta qué casilla hay datos, ¿verdad? Entonces, tipo string, un vector llamado usuarios, ¿no? Con unas 10 casillas, no creo que tengamos más allá de 10 usuarios habilitados. Y otro vector de la misma manera, string también, para guardar ahí las contraseñas. ¿Ya? Entonces, new string 10. Más una variable entera, bis. Bien, entonces esos son los atributos. Con esto vamos a pretender nosotros responder a que en el logueo, pues chequee si el usuario y la contraseña es correcta, pero en estos vectores. Estos vectores van a guardar los datos que tiene nuestro archivo texto usuario. Ese archivo texto que ustedes se van a inventar con usuarios y contraseñas permitidas o autorizadas. En la región, vamos a seguir avanzando, región propiedades, ¿verdad? Entonces ahí vamos a decir, ¿cuántas propiedades vamos a hacer según esos atributos que ven ahí? Una. Uno nomás, ¿no? Entonces, public int p bis, para nada más, ¿no? Díganos. Dije, ¿no tendría que ser un atributo de archivo? Claro, también, ¿no? Bien, bien. Estaba viendo a ver si alguno estaba atento. Tiene razón. Todo está a propósito, pero ahí solo hay uno atento. Los demás están durmiendo, ¿no es cierto? Tiene que haber una variable de tipo string para que guarde datos del archivo, ¿no es verdad? Y hay que hacerle también su propiedad, ¿no es cierto? Hay que hacerle su propiedad. Me voy a copiar esta propiedad si la adapto nomás. Por lo menos gano el esqueleto, ¿verdad? String p archivo. Acá retornamos archivo y en archivo guardamos un valor. Bien, vamos a la región constructor. Ahí está. Bien, public, en este caso, ¿qué se llama la clase que estamos haciendo? ¿Alguien? C usuario. De usuario, ¿no? Ok, tiene paréntesis, paréntesis ya. Es el constructor, no se olvide. Que hoy va a ser protagonista también, vamos a ver después, más adelante. Bueno, la clase usuario ustedes saben que da a cada atributo un valor de partida, en este caso a bis y también a archivo. Lo tenemos en el disco C, en la carpeta archivos y ahí adentro se llama usuario txt. Lo vamos a verificar de todas maneras, ¿ya? Aquí está, ¿no? C, archivos, y ahí el archivo se llama usuarios txt. Entonces aquí le vamos a poner el símbolo de arroba para que procese eso. Ya le hemos dado valores de partida a los atributos. Llegamos a la última región, que es donde están los métodos necesarios para que esto funcione. El formulario login o logueo. Bueno, lo que vamos a hacer acá es crear un método sin retorno que se llame del archivo a los vectores. Dos vectores tenemos, ¿no es verdad? Del archivo a los vectores. ¿Ya? Si quieren podemos poner del, si quieren. Depende como ustedes les ayude a comprender. Entonces este es un método que va a llevar del archivo a los vectores. Bien, la lógica, ya agregué la librería System.io allá arriba, entonces voy a hacer el esqueleto que es using, paréntesis, llave, llave. Ese es el esqueleto. Ahora en using nosotros abrimos el archivo de alguna manera. En este caso, como solamente vamos a ir a traer los datos, va a ser string reader. El objeto puede llamarse cualquier objeto, ¿ya? OBJ en este caso. Igual file y lo abrimos como solo de lectura nomás, open text.
Entonces lo abrimos como OpenText y le decimos dónde está la ruta y el nombre del archivo. ¿Qué ponemos ahí? Entre paréntesis. De archivo. De archivo, correcto. Entonces ya, como se puede ver todavía en la línea de arribita, ya va a buscar esta ruta, ese nombre de archivo, ¿no es verdad? Entonces se va a abrir ese archivo solo con la opción de lectura. No vamos a poder ingresarle nada. Tampoco es nuestra intención ingresarle cosas, queremos traer de allá a los vectores. Entonces, para eso, como vamos a pedir línea por línea, declaramos una variable string línea y hacemos un while que se repita mientras, ¿no es verdad? Vamos a hacer un bloque de código que se va a repetir. Mientras la línea que nos da, mientras el archivo tenga líneas todavía, ¿no? Mientras no lleguemos al final. Entonces, la variable línea agarra la línea que le vamos a solicitar en este momento con el comando readLine. Este comando readLine permite pedir una línea a OBJ, pero OBJ pues es el representante de este archivo, ¿no es verdad? Del que está en PArchivo. Entonces le voy a decir a OBJ, dame una línea y me la va a dar, yo la guardo en la variable línea. Y si esa línea que me acaba de dar no es null, entonces entro a procesar, a trabajar con esa línea. ¿Ya? Y voy a repetir hasta que un momento me va a dar null. Ese momento será cuando llegue al fin del archivo. Entonces, la línea hay que separarla, por eso declaro un vector de tipo cadena. No se olviden que de allá vienen estos datos que allá a la derecha se ve, Juan 111, Pedro 222, son cadenas. Entonces, vamos a declarar un vector datos, normalmente le ponemos ese nombre, pero puede ser cualquier otro. ¿Cuántas casillas va a tener este vector ahora? ¿De cuántas casillitas? ¿Cuántos datos vienen del archivo texto? En cada línea, en cada línea. ¿Cuántos datos vienen en cada línea? Dos. Dos datos, ¿no? No. Entonces, dos casillas nomás. Dos datos. Viene, fíjense en la línea, viene Juan, es un dato. 111 es el otro dato. Solo viene un dato. Entonces, el vector tiene que tener capacidad para dos casillas nomás. Acuérdense, ayer declaró su compañero un grupo 11 y eran 10 nomás, pero si no lo usan no va a haber mucho lío. Pero era otro problema que tenían ellos. Entonces, con el comando split vamos a guardar en este vector, vamos a la línea que tiene los dos datos pegados, pero con el split le vamos a decir que los separe en base al carácter asterisco. Entonces, al ejecutarse este comando, va a arrojar dos datos, usuario y contraseña. Esos dos datos se guardan en este vector. Se supone en la casilla 0 el primer dato, que es el usuario, y en la casilla 1 se guarda el segundo dato, la contraseña. Entonces, vamos a ir a este vector que acaba de recibir datos, vamos a ir a su casilla 0 y vamos a guardar en algún lugar. También vamos a ir a su casilla 1, también vamos a guardar en algún lugar. Los lugares ya lo tenemos. Por ejemplo, el de la casilla 0, que es el usuario, lo guardamos en ¿cuál vector? Tenemos dos vectores allá arriba en atributo. ¿En cuál vector lo guardamos? ¿Usuario? Usuario, porque en la casilla 0 se guardan los usuarios. Ahora, aquí, por ejemplo, me falta que bis avance. No se olvide que bis empieza en -1, entonces está mal ubicado. Podría ser el método incrementar, así como hacemos en la otra clase. Aquí puedo hacer el public void incrementar. ¿Ya? También puedo hacer eso. Entonces aquí digo simplemente pbis más. Nada más el código. Entonces lo que hago acá, cuando entro a dividir la línea, entonces primero lo llamo incrementar para que bis se ubique en una casilla correcta, porque vienen datos. Yo ya sé que vienen datos. Entonces una vez que vienen datos, entonces vamos a esa casilla donde está bis ahora ya supuestamente bien ubicado. Ahí guardamos el primer dato, el dato 0. Y en el otro vector de contraseñas, ahí guardamos, donde está bis también, ahí guardamos el otro dato, el de la casilla 1. Entonces este es el método que va a llevar el contenido del archivo texto de usuarios autorizados, por ejemplo estas tres líneas, Juan, Pedro y María, y los va a meter a los vectores. ¿Ya? Entonces, una vez que supuestamente tienen los datos, vamos a probarlo de todas maneras. ¿Ya? Voy a llamar a este método. Cuando load, aquí load, voy a dar el doble clic en el lugar vacío del diseño y me lleva al evento load, ¿no? Cuando levanta. Pero en esta línea más arribita voy a instanciar la clase. A ver, díctame cómo instancio la clase. Acuérdense. ¿Cómo instancio la clase? C usuarios. Ya, el nombre de la clase. C usuario. Ok. Luego. OBJ. Un objeto, ya. Pedimos. Igual al constructor. Memoria.
y llamamos al Constructor. constructor. Esto es importante. Aquí estamos llamando al constructor. Y el constructor en este caso, en esta clase, el constructor es este de acá. A este estamos llamando, al constructor. Fíjense. A él lo estamos llamando. Si ustedes fíjense la cara, es la misma. No es ahí, ¿no? ¿Dónde estaba? Acá estaba, ¿no? Miren, no es la misma caso. Sea usuario, paréntesis, paréntesis. Es la misma cara de este constructor. Estamos llamando al constructor. O sea que se va a ejecutar esto, se va a ejecutar esto. Es un método especial, ¿cierto? Pero es un método igual que cualquier otro método, solo que es un poco especial. Bueno, entonces estamos ya, no se olviden esta partecita, es importante. Aquí llamamos al constructor. Se ejecuta lo que el constructor tenga como instrucciones ahí adentro. Bueno, hecho eso, vamos a llamar ya al método que acabamos de hacer, que es el método del archivo a los vectores. Supuestamente, si esto, la lógica está bien, la que hicimos recién va a funcionar. Supuestamente los datos están en su vector correspondiente y están. En la casilla 0, 0 de ambos vectores está Juan y 1, 1 en el otro vector. En la casilla 1 está Pedro y 2, 2, 2. Y María en la segunda casilla, o en la casilla 2, que es la tercera en realidad, con su código 3, 3, 3. Supuestamente están, pero vamos a tener que hacer un método no más temporal, que es un método para mostrar, para salir nosotros de la duda. Vamos a hacer el método mostrar, ¿ya? Vamos a mostrar el contenido, aunque obviamente no es coherente mostrar la usuario y contraseña acá. A no ser, lo puedo poner después de que pruebe que van los datos, lo puedo poner visible en falso o borrarlo. En este caso no vamos a usar Data Grid View, voy a usar un listbook para variar. Un listbook porque igual permite una lista de datos, ¿no? Entonces aquí voy a poner un listbooks y ahí vamos a mostrar los usuarios que se fueron a los vectores, subieron a los vectores. Voy a poner un nombre, L de listbooks, listo. Ahí lo vamos a mostrar. Aquí podría poner inclusive un font, resaltarlo, pero no es necesario. Listo. Bueno, voy al código. Vamos a hacer el método para mostrar. Entonces lo voy a mostrar un listbook en vez de un data grid view. Porque nomás es temporal. Después lo vamos a borrar ese listbooks. De tipo listbooks, recibimos entonces un objeto de tipo listbook llamado L. La lógica. L, el encargado de datos para ingresar datos en listbook es items. Entonces, con el comando clear, lo que vamos a hacer es borrar el contenido del listbook. Lo limpiamos. Borrón. Cuenta nueva. Ahora, con un for vamos a visitar todas las casillas de los dos vectores. Una variable b que visita de la casilla 0 y va a ir hasta que se iguale con bis, porque bis está con la última casilla de datos, no se olviden, de 1 en 1. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ir a listbooks, hablar con el encargado de los datos, quién es el encargado para ingresarle datos o no, es items, hablamos con él y a él le decimos que adicione, que adicione. ¿A quién? Nosotros vamos a decir entre paréntesis quién va a ser adicionado. En este caso vamos a ir al vector usuarios, vamos a ir a la casilla que estoy visitando, la del for, ¿no? Que muestre el usuario en ese listbooks. Aparte el usuario que concatene con un mensajito para separar, un guioncito, digamos. Y al lado de esa cadenita para separar el usuario que venga ahora la contraseña. También de la casilla que estoy visitando. O sea, se va a adicionar en el listbooks usuario, un guión en medio y contraseña al final. Eso vamos a ver en el listbooks. ¿Ya? Probémoslo. Aquí en el login, cuando nosotros levantamos, una vez que del archivo se fue a los vectores, entonces le llamamos al método mostrar. Le pasamos el listbook, L también se llama en el diseño, y vamos a ver si se muestra, ¿ya? No hay que ir al programa, ingeniero, para que se abra la primera página. Ah, sí, pero ya está con la primera, porque esta fue... Vamos a ejecutarlo nomás. Entonces, en este momento se ejecuta este evento load, ya está trabajando del archivo a los vectores, y lo tendría que mostrar en ese listbook. O sea, cuando volvamos al formulario, deberíamos ver los 3 usuarios ahí. Esperemos. No sé si hay alguno pendiente. A ver, chequemos. Nadie, ¿no? Ok. Ahí vamos a esperar. Miren el listbooks. Ahí está, ¿no? Juan, Pedro, María. O sea, ha traído los datos. Obviamente esto lo vamos a borrar, nada más era porque éramos desconfiados. Lo que vamos a hacer ahora con el botón ingresar, el usuario que escriba acá
tiene que estar dentro de este vector, tiene que estar ahí en la lista izquierda, tiene que estar. Una vez que lo pillemos, la contraseña que escriba acá debe coincidir con esa contraseña que está a su lado derecho. En realidad este es el listbook que lo está juntando los datos, pero en el fondo atrás de esto tenemos dos vectores nosotros. No están los datos juntos. Tenemos ya dos vectores separados. Entonces, si coincide el usuario y coincide la contraseña, recién lo va a mandar en el botón ingresar, lo va a mandar al formulario partido, recién ahí. ¿Ya? Por ahora lo vamos a finalizar. Bien, entonces ya sabemos con eso que acabamos de ver que los datos por lo menos van del archivo al formulario. Esto lo voy a borrar. Doble clic acá para ir al evento load. Esto no lo voy a borrar, pero por lo menos lo voy a comentar ahí porque no necesitamos llamar a ese método mostrar. Ahora, lo que vamos a hacer es, para el botón ingresar, vamos a hacer un método que chequee si el usuario es correcto y la contraseña es correcta. Entonces aquí vamos a hacer ese método, public, de tipo booleano, una persona de pocas palabras, una persona que levanta el dedo para arriba, va a decir, o para abajo. Pero igual yo ya voy a entender su trabajo. ¿Es correcto el usuario? No es correcto el usuario. Entonces, booleano, así una persona como nosotros de pocas palabras. El método se va a llamar usuario correcto. Y le vamos a pasar, ¿qué cosa le pasaríamos a este método para que él nos diga dedo para arriba, dedo para abajo? ¿Qué tendríamos que pasarle? Los dos vectores de usuario. Ah, no, solo el vector de usuario. Del diseño, no, del diseño, de acá del diseño. ¿Qué tendría que pasarle? Usuario y contraseña. El usuario que escribió y la contraseña que escribió. Eso vamos a chocar contra nuestros vectores, ¿no es verdad? No se olviden que nuestros vectores están aquí arribita nomás, o sea, están en la misma casa, están en otro cuarto nomás. Miren, aquí están los vectores. Estamos en la clase, no se olviden que este método está dentro de la clase, o sea, los vectores están allá arribita, no, ya están aquí, a lo que ya está. ¿Qué tenemos? Sí, en la otra vereda está el diseño de está en la otra vereda, ¿no? Entonces un diálogo de esta vereda con esta otra vereda. Están al frente a frente. ¿No? No son enemigos, pero coordinan ahí a gritos, aunque sea. En este caso le va a decir este método. ¿Querés que te diga si el usuario es correcto o no? Sí. Bueno, pasame el usuario y la contraseña que digitaron ahí en tu diseño. Pasámelo. Entonces va a pasarle lo que acá escribieron, lo que acá escribieron. Le tiene que llegar a este método. Entonces él prepara dos variables para recepcionar esos datos. De tipo string usu, le da el nombre que quiera. Si son tocayos es pura casualidad, porque son dos mundos aparte. De tipo string de contraseña, puede ponerle class si quieren, no hay problema, depende ya de uno. Entonces, el primer dato que le pase lo guardará esta variable, el segundo dato que le pase lo guardará esta variable. ¿Ya? Entonces hacemos la pregunta acá. La pregunta va a ser chequear si este usuario y esta contraseña está o no está. Ya, vamos a hacer eso, ¿no? Para eso vamos a tener que hacer un for. Vamos a visitar el vector. Debería copiarme ese for que allá todavía se ve, arribita. Es el mismo, porque hay que ir a todas las casillas del vector, ¿no? ¿Verdad? A todas. En cualquier lugar puede estar ese usuario que acaba de introducir el usuario. Puede estar en la casilla 0, en la del medio, en la última, pero hay que visitar todo el vector por nada más. Entonces, visitamos todas las casillas buscando si hay coincidencia con estos datos que nos han pasado. Ese es el if, ¿no? Que viene a continuación. Entonces, vamos a comparar primero contra el usu. Y si cumple eso, vamos a comparar después contra la clave, si es igual, ¿verdad? Entonces, ¿cuál vector comparamos contra el usuario? ¿Cuál de nuestros dos vectores? El vector usuario. Vector usuario, claro. Imagínense que le ponga contraseña. ¿Cómo vamos a comparar contraseña contra usuario, no? Entonces, usuario, la casilla que estoy visitando. En usuario le vamos a ayudar, no hay problema entre una letrita mayúscula, minúscula que vayan a diferenciarse. En usuario no habría problema, lo llevo toda mayúscula en tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Así que va a haber coincidencia aunque lo escriba diferente. Por ejemplo, acá ven que Juan todo está en minúscula. Y si yo escribo Juan en mayúscula o todo mayúscula, igual va a funcionar porque aquí en la pregunta estamos siendo benevolentes. Ahora, y, and, ¿no es verdad? Y, ¿quién se compara? De contraseña. De contraseña. ¿Cuál de las 10? Bueno, la que estoy visitando. Acá no le hago tu upper ni tu lower, nada. Así tal cual tiene que exactamente coincidir como esperamos que sea. Como vino del archivo. Sin ayuda. Bueno, aquí entonces voy a declarar una variable que es de tipo booleano que se va a llamar respuesta. ¿Ya? Y esa variable va a tener, como es booleano, solo guarda true o false.
Entonces va a tener un valor de partida. Le voy a dar falso. Falso. Para mí no, ese usuario que me pasaron y esa contraseña, para mí no hay en el archivo. No hay. Entonces estoy pensando que no hay. El dedo para abajo. Empiezo sin haber hecho todavía el análisis. Estoy diciendo negativo. No creo que hay. Pero si en ese viaje, cualquier casilla que visitemos, el usuario que estemos visitando es idéntico al usuario que nos pasaron. Y no solo eso. Y además de eso, la contraseña que estamos visitando es igual a la clave que nos pasaron. Entonces, ¿qué pasa con mi variable respuesta? ¿Qué valor tendría ahora mi variable respuesta? True. True. El dedo para arriba, ¿no? Entonces, al final, retornamos lo que tenga la variable respuesta. ¿Será que tendrá el falso que partió? ¿O será el true porque pilló una igualdad? Entonces, lo que sea, nosotros doblemos. Dedo para arriba, dedo para abajo, ¿no? Lo que dé los datos. Ese es el método que va a ayudar a nuestro botón ingresar. Este método es booleano. Nosotros le pasamos dos datos y él nos va a decir true o false. Pero eso ya es suficiente para saber si muestro el formulario partido, FRM partido o no. ¿Verdad? Ya es suficiente. Entonces voy a darle doble clic en el botón ingresar y ahí vamos a hacer una pregunta. Vamos a llamar al método que acabamos de hacer. Usuario correcto o permitido. Fíjense que tengo que pasarle. Ahí abajito se ve en la línea. ¿Qué está pidiendo? El usuario. Usuario, ¿no? Tengo un textbook que se llama usu.text. Le paso entonces. Tómale. Ahora me pide clave, ¿no es verdad? Lo tengo en esos textbook que se llama con. En mi diseño .text. Tómale. Entonces él va a devolver o un true o un false. Preguntamos si devolvió un true, aunque esto no es necesario colocar. Esto ya se supone. Cuando esto lo borremos, se supone que estoy comparando contra true. Por ahora lo voy a mantener, ¿ya? Entonces, si el método booleano, este señor método que estoy invocando acá, devuelve true, ¿qué hacemos si devuelve true? Le aceptamos el acceso. Aceptamos el acceso. Pues lo mandamos al formulario partidos. Y si no, bueno, un mensaje sin insulto, un mensaje books.show. Y decimos pues usuario o contraseña incorrecta. Incorrecta. Intente nuevamente. Ok, entonces un mensajito así. Y acá volvemos a los paréntesis, llave, perdón. ¿Cómo se muestra un formulario? Lo hemos hecho varias veces. A ver, dícteme cómo sería para mostrar un formulario. A ver. ¿Alguien? Con la clase, ponemos la clase primero. Porque al final de cuentas un formulario es una clase, ¿no es verdad? Entonces, ¿la clase qué se llamaría en este caso? Formulario. No. Allá arriba están los nombres. Ya. Formulario FRM partido. Queremos partido, que se creo muestre este formulario, ¿no es verdad? Este. Sí, Fíjense el nombre ahí partido. arribita. ¿Dónde está? Vuelvo acá. ¿Qué se llama? Formulario FRM partido. No, pero exactamente, más exacto. ¿Qué debo escribir? Ser partido. No hay ese partido. Y está el nombre ahí arriba. FRM. FRM partido. Formulario partido, sí tiene ese nombre. Formulario partido. Es una clase, aunque no tiene cara de clase. Miren, le muestro otra vuelta, miren. No tiene nada que ver con lo que estamos haciendo acá, ¿no? Región, atributos, métodos, no tiene esta cara, está lejos. Pero es una clase, tiene esta carita de diseño, pero es una clase. Detrás de esto es una clase. Le voy a dar doble clic acá. Miren, esta es una clase. Se llama FRM partidos. Es una clase. Tiene cara de diseño, pero es una clase. Entonces, estoy instanciando esa clase que tiene cara de formulario. ¿Qué más se coloca? Un objeto. Un objeto. Se pide memoria. Memoria. ¿Y se llama quién? A su constructor. Al constructor. Eso es importante que ya se acostumbre. Aquí llamamos al constructor. Vamos a ver el constructor de allá, a ver cómo es el constructor de acá de este diseño. Miren, la clase es esta, ¿no es verdad? Class, FRM partido, ¿no? Y miren, su constructor es el mismo nombre de la clase, FRM partido, paréntesis, paréntesis. Miren, inicializa componentes, dice.
¿Ya? Entonces, estamos llamando a este de acá, estamos llamando al constructor. Se va a ejecutar el contenido, que en este caso inicia todos los componentes, los inicializa. Entonces, a ver, ¿dónde estábamos? Estábamos ahí, pues no, acá más abajito. Entonces, instanciamos la clase FRM partidos y llamamos al constructor. Y después de eso, ¿qué hacemos? Son dos líneas. El constructor, punto, El objeto, en realidad, ¿no? perdón, Punto show. show diálogo, ¿no? Diálogo. Show diálogo. Listo. Vamos a ver si funciona. Vamos a probar si este metodito de acá, usuario correcto, chequea contra los usuarios correctos que están en el archivo texto. Ejecutemos. No se olviden, lo voy mirando mientras carga. Juan 111, Pedro 222 y María 333. Ingeniero, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre show solamente y show dialog? El show permite navegar por más de un formulario, o sea, cambiar de formulario sin minimizar nada. El show dialog no. Está obligado a cerrarlo o minimizarlo el que está encima, digamos. No puede volver al formulario. Por ejemplo, acá vamos a colocar algo incorrecto, obviamente. Va a decir, el método le va a dar el dedo para abajo, entonces sale el mensajito usuario contraseña incorrecta, ¿verdad? Entonces, si coloco, por ejemplo, Juan en mayúscula o mezcladito, ¿no? Igual tiene que funcionar porque en el usuario tenemos benevolencia. Si acá le coloco 111, va a entrar sin problema. A ver, miren, ingresó. Vamos a regresar. Colocamos Pedro 222 y tendría que entrar. También. Obviamente ustedes en su grupo tienen que poner por lo menos a todos los integrantes del grupo. María 333, clic. Y también ingresa. Obviamente hay otra persona, no va a entrar, ¿no? Carmen, por ejemplo. No va a entrar. Aunque la contraseña es correcta, es 333 de María, pero no va a entrar porque el usuario no es el mismo. No va a entrar, obviamente. ¿Ya? Entonces la idea es que esté en el archivo. Todo lo que está en el archivo están permitidos a ingresar. ¿Ya? Bueno, entonces eso es lo que quería mostrar en principio. Por ejemplo, como es show diálogo, aquí no puedo hacerle clic. Miren, estoy haciendo clic en el formulario de atrás, el login, y no puedo. Como este show diálogo. Si hubiese puesto show, voy a hacerle clic ahí. Bueno, ¿cuál es la idea? Fíjense, en el tool strip, que es esta barrita de acá, hay un label que puse a la izquierda. Un label. Vamos a ir al diseño. La idea que acá aparezca el saludo, la bienvenida al usuario. O sea, si acá coloqué María, entonces cuando ingrese debería decirme aquí en este label a la izquierda del botón guardar, en ese label que se ve, debería mostrarme bienvenido María. ¿Ya? O el usuario que fuera, cualquier usuario que haya acá logueado y que esté aceptado, pues que le dé la bienvenida. Entonces la idea es, ustedes saben que en un tool strip, como por ejemplo este de acá, hay 8 componentes diferentes que uno puede agregar. Nosotros hemos oscilado entre botones y separator nada más, ¿no? Nada más hemos agregado. Pero hay hartas cositas interesantes que uno puede agregar. Más adelante vamos a agregar también un progress bar, una barra de progreso y otros por ahí. Hoy estamos agregando este label. Este label que ya lo agregué acá y que se llama, a ver, F4, se llama S, de salida, de saludo, alguna cosa así, ¿ya? Entonces, acá quiero saludar, dar la bienvenida al usuario que se haya logueado acá. Entonces, aquí ya viene otra pregunta que estaba aquí en el plan. Dice, pasar datos de un formulario a otro. Porque casualmente en eso estamos en este momento. Tenemos que pasar el dato que introduje acá, que es el usuario, no la contraseña, el usuario de este formulario, pasárselo a este formulario. Una vez que el dato llegue a este formulario, mostrarlo en este label a la izquierda en el tool strip llamado S. Pero eso ya no es problema, mostrarlo sería lo de menos. Es simplemente s.text igual a algo, ¿no? Nada más. El tema es que llegue el dato de aquí, de este formulario, a este formulario. Ese es nuestro problema. ¿Cómo paso un dato de un formulario a otro? ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer enseguida. Bien, para eso hagamos lo siguiente, miren. Voy a darle doble clic en el botón ingresar. Uno pendiente.
Ok, doble clic en el botón ingresar. Bien, aquí estamos mostrando el formulario FRM partido, que es en realidad el formulario que a mí me interesa pasarle un dato, ¿no? En realidad, cuando esta pregunta es correcta, es ok, es true. Aquí me están presentando al formulario partido, me lo están presentando, yo le digo mucho gusto, ¿cómo vas? Una conversación así inicial, ¿no? Estamos haciendo nuestro primer contacto con el formulario partidos. Estamos, no se olviden, en el formulario login, atrás de él estamos, en el formulario login. Entonces, estamos dialogando, conociéndonos con FRM partidos y acá estamos llamando al constructor. Acuérdense, llamamos al constructor. El constructor es un método, sí especial, pero es un método. Es como, por ejemplo, este método de usuario correcto, aquí le pasamos datos, miren, le estamos pasando datos. Entonces, como este constructor es un método, que acá les muestro el constructor, miren, aquí está. Claro, en este momento el constructor es paréntesis, paréntesis, como normalmente son los constructores. Pero los constructores pueden ser paréntesis, paréntesis, que no necesita que le pasemos datos, o pueden tener parámetros como cualquier método. Pueden tener parámetros también. Entonces voy a aprovechar al constructor, en su primer charla que tenemos nos pasamos de confianzudo, y le decimos FRM partido, ¿te paso un dato? Lo voy a sorprender seguramente. ¿Qué dato le pasaría al formulario partido? El label. ¿Cuál? ¿Qué escribiría? Ese. Usuario, el nombre del Uso usuario. punto text. Obviamente él se queda sorprendido, está en rojo por eso, ¿no? Mire, colorado. De vergüenza. Si no estamos conociendo, ya me está pidiendo 10 pesos de préstamo, digamos, ¿no? Entonces ahí está. Está pasando el usuario que escribió. Que se supone que su usuario está correcto, ya, pues si estamos en esta línea que ya el usuario fue validado, es un usuario correcto, ya entró acá, ¿no? Entonces le estoy pasando el usuario ya correcto, que él hace que nos vamos al formulario partido. Entonces, este dato del formulario 1 o formulario login se está yendo al constructor de FRM partido, se está llegando aquí. Aquí está llegando. No le queda más que a este señor método constructor que de poner una variable para que pueda recepcionar lo que le están pasando. No sé, uso también le puede poner un tocayo, digamos. ¿Ya? Lo malo de esta variable es que es una variable local. Como nace aquí, solo se puede usar en estas llave. Yo quiero usarlo en el evento load. No voy a poder usar a esta variable usu. Que lo bueno es que ya el dato lo tiene. Está aquí el dato. El dato que estaba en el login, en usu.text, que es lo que escribió el usuario. Al ponerlo acá, ya se pasó al constructor y él lo recibió en esta variable también llamada usu. Puede ser cualquier nombre, ¿eh? En este caso un tocayo. Ya está aquí el dato. Lo malo es que solo lo puedo usar aquí adentro. Y yo lo quiero usar en el evento load porque cuando el formulario partidos levante, quisiera ya ver en este label que dice toolstrip label 1, quisiera que ella diga bienvenido y el nombre del usuario, que ya eso se muestre. Entonces por eso lo necesito colocarlo en el label. ¿Sí? Perdón, en el load. ¿Ah? Pero la variable uso no la puedo utilizar aquí. Uso. No me ofrece. Porque es ámbito local nomás. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí en la línea vacía ya es ámbito global, ¿no? Entonces declaro una variable ya global llamada, por ejemplo, usuario. ¿Ya? Esta tiene ok para usarse acá, donde sea. Es global. Pero esta de acá no. Entonces lo que vamos a hacer aquí adentro es pasarle el dato que tiene usu, variable usuario. ¿Cómo hacemos eso? A ver, díctenme. Usuario es igual Usuario a uso. guarda lo que tenga uso. No se olviden que el igual significa guarda. Usuario guarda lo que tenga uso. Ya está. En el load lo voy a mostrar en el label s.text. ¿Cuál variable mostraría ya en s.text? Usuario. 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 Como pueden ver me ofrece, pues, ¿verdad? Porque es de carácter global. No uso, que es de carácter local nomás. Entonces, miren, vamos a ejecutar esto. Tendría que funcionar. Ah, pero aquí vamos a colocarle bienvenido, ¿no es verdad? Bienvenido. Espacio inclusive porque no se pegue. Un par de espacios. Ahí concatenamos ya con el nombre de usuario.
Inclusive acá, después de mostrar el nombre de usuario, podemos darle espacio, 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 para que tampoco se pegue al botón guardar. Un poquito se separe, ¿no? Por decir algo. Es solo un estilo, ustedes obviamente lo pueden mejorar. Ejecutemos. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Por ejemplo, entra Pedro. Pedro con su contraseña 222. Entonces en el load, fíjense, ya está, ya mírense, bienvenido Pedro, dice acá arribita, ¿no? Bienvenido Pedro. Nosotros regresamos, entramos como Juan, con su contraseña obviamente de Juan, y nos dice bienvenido Juan. Lo mismo seguro que va a suceder con María. Su contraseña 333 y bienvenido María. Claro, ahí bienvenida podría haber sido, ¿no? Pues si somos más caducos con género, tendrían que saber el dato género, ¿no? Pero para eso, no tenemos ese dato. Bien, pero puede tener tranquilamente el archivo texto, ustedes si son caducos, pueden tener su archivo texto 3 datos, ¿no? El usuario, el género y la contraseña, ¿cierto? Podría, todo es posible en programación, solo que aumenta código, pero el usuario es el beneficiado. Porque otra cosa que le diga a María, bienvenida María, ¿no es verdad? No, bienvenido María. Puede molestar inclusive, ¿no? Por igualdad de género, no sé. En fin. Ahora, entonces eso es lo que quería mostrarles. Pero aquí ya de paso, no vamos a avanzar, pero por ahí en el capítulo 5 podemos nosotros hacer que este archivo texto pues esté encriptado. Por ejemplo, los programas anteriores que han ido haciendo ustedes con Login, el usuario estaba en esta pregunta, ¿no? Y decían si if uso.text es igual a, no sé, grupo 2 y además la contraseña 1, 2, 3. Entonces, el que no sabía nada veía el código y se enteraba, pues, del usuario y la contraseña. Al menos como yo hacía, al menos yo sabía entonces con qué usuario debía ingresar para probar su programa, ¿no? Pongo el de ayer en grupo. Entonces, ahora no se ve. Sí hay un método. ¿Y qué este método qué hace? A ver, voy a ir a este método, ir a definición. Voy a ir a este método, a ver. ¿Qué hace este método? Usuario correcto. Ah, sí, recibe. Aquí hace un... Ah, hay un vector. Un vector. Ingeniero, Ese vector. Diga nomás. si en usuario ponemos, en vez de poner el nombre, ponemos vector usuario, corchete ¿Dónde? y B directamente en el login. No lo entendí. ¿Dónde exactamente? O sea, como cuando logueamos, si yo No lo estoy escuchando. No. Algo pasa. No lo estoy Hola. escuchando de nuevo, por favor. A ver, ¿Qué pasa? Ingeniero, ¿me escucha? Díganos. ¿Qué pasa si ahí en usuario, en el login, le ponemos el vector, ahí en usuario, le pongo B usuario y corchete Ujú. y B, digamos. B. Pero eso que nos ayudaría ahí. Cuando vaya al Creo. if, No, pero el tema es que tengo que chequear contra algo, ¿no? Pues en algún lugar tienen que estar los usuarios autorizados. En algún lugar tiene que haber una lista de usuarios autorizados. Tiene que haber esa lista. Ahora, claro, uno puede decir, bueno, lo voy a cargar en el vector manualmente, no voy a ir a casilla por casilla, las usuarios, ¿no? Voy a ir a este vector y le voy a cargar unos usuarios correctos, ¿no? Ve usuario casilla 0 estará Juan, digamos. Ve usuario casilla 1 Pedro. Lo podría hacer con un metodito ahí que se llame cargar usuario, pero son usuarios fijos. Si va a estar ese método por ahí, entonces cualquier dañino va a ir a ese método y sabe, el usuario es Juan y su contraseña es 111. Se va a enterar, no es seguro. La idea es que esté guardado un archivo en el disco duro en algún lugar. Obviamente este nombre es muy obvio, ¿no? Usuarios. Cualquier hacker no va a atacar por ahí, va a llegar directo. Y va a decir, está mira, archivo texto plano además, ¿no? Las contraseñas planas, o sea, ya limpia. Lo que tendríamos que hacer acá es tratar de descifrar eso. Por ejemplo, si acá dice, bueno, está usando vector usuario, mire, ¿de dónde viene? De datos. ¿Y quién es datos? Viene de, datos viene de una línea compuesta.
Y línea viene de este archivo de OBJ. ¿Y quién es OBJ? Ah, este representante de P-archivo. ¿Y qué es P-archivo? Ah, llegué a disco C, archivos, usuarios. Listo, voy a este lugar y llego, pues no es verdad. Llego y tengo todos los usuarios autorizados y hago mi agosto con la base de datos de este sistema, digamos. No tengo los usuarios ahí. La idea es que en caso de que llegaran acá, estos datos tendrían que estar encriptados. ¿Ya? O sea, le van a dar doble clic y en vez de ver Juan, van a ver basura. En vez de la J, no sé, unos 5 caracteres en base a un algoritmo. En vez de la U, otros tantos caracteres. En vez de cada carácter lo reemplazamos por algún algoritmo que reemplace por algún otro carácter. Entonces, supuestamente es basura, pero no es basura. Había que hacer un método para encriptar y otro método para desencriptar, que es la misma lógica al revés nomás, ¿no? Ingeniero, igual aquí podemos hacer de que, por ejemplo, si nosotros tenemos un usuario ya creado, pero que la persona, que sea una persona X, quiera